Lucifer, igual, portador de luz. Según el diccionario de la lengua española, lo define como forma poética de llamar a un lucero, haciendo referencia al brillo que se obtiene del planeta Júpiter y del planeta Venus al amanecer. Surgió en la antigua Grecia debido a la ausencia de mecanismos para distinguir planetas y estrellas a simple vista. No obstante, además del sentido greco-latino del término, Lucifer ya era identificado por la tradición veterotestamentaria con una estrella caída, ya que en el lenguaje bíblico las estrellas representan a los ángeles. En la tradición cristiana, Lucifer es sinónimo de lucero, representa el ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría, a quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándose en Satanás. Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y belleza que en los demás ángeles. En realidad, la Biblia dice que Dios creó un espíritu poderoso, inteligente y hermoso, que era el jefe entre los ángeles. Se llamaba Lucifer y era muy bueno, pero Lucifer también tenía libre albedrío y podía hacer sus propias elecciones. En un pasaje en Isaías se encuentra la elección que tuvo. Se los leo de manera literal. ¿Cómo has caído del cielo, lucero hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer, como Adán, se enfrentó a una decisión. Podía aceptar que Dios era Dios o podía decidir ser un Dios para sí mismo. Sus a frecuentes demuestran que eligió desafiar a Dios y declararse a sí mismo como más alto. Un pasaje en Ezequiel da una explicación paralela de la caída de Lucifer. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de ira y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Lo más importante en ese momento era con respecto a la ejecución inmediata de su propósito, de crear al hombre para que habitara la tierra. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia e ira. Pues Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, pues Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Lucifer había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador.
Así pues, Lucifer quería que todos los ángeles estuvieran de su lado, y muchos de estos ángeles se unieron a su rebelión. Lucifer prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenía entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe, cuando vio que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Pero rebelarse contra el gobierno de Dios era una transgresión enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo contiendas en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Puede resumirse que Lucifer era un ángel muy hermoso, que por soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento reconocido como un ángel caído. Desde su rebelión es denominado adversario. Dicha caída es lo que se relata en el Génesis, cuando Satanás es simbolizado como la serpiente. Durante los tiempos antiguos, Satanás estaba en el ámbito terrestre. Había perdido su condición de querubín celestial, pero podía retornar al cielo. El relato de Job permite esa deducción. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes tú? Y respondió Satán: he dado la vuelta por la tierra. Siglos después, en tiempos de Jesús, estaba siendo juzgado, pero aún no había ocurrido lo fundamental. Jesús explica que el reino de Dios tiene como fin contrarrestar la autoridad y poder de Satanás, para confinarlo en tierra, sin retorno al cielo. Era indispensable el sacrificio de Cristo. Eso fue lo determinante. La sangre del Cordero determinó que no tenga más lugar en el cielo. Luego la acción de arrojarlo por tierra es efectuada por el arcángel Miguel con sus ángeles. Las consecuencias de este hecho se describen en el Apocalipsis de la siguiente manera: y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Demonio y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y la virtud y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta el fallecimiento. Para el demonio, lo trágico es que si antes podía subir al cielo, desde el triunfo de Cristo ha perdido ese privilegio, o sea, no puede volver hasta aquel nivel como acusador. Por eso la alegría celestial: alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el demonio ha descendido a vosotros, teniendo gran ira. Así pues, podemos deducir las dos teorías. La primera teoría es la más argumentada. Esta teoría es la más conocida y, según la Iglesia, es la historia oficial. Lucifer era el ángel más hermoso de todos los ángeles, o al menos así pensaba él, y eso hizo que tenga una naturaleza orgullosa, siendo muy arrogante, tan arrogante que quiso tomar el poder absoluto, el rango de Dios. Para eso formó un ejército y atacó a Dios y otros ángeles, pero perdió. Y Dios no acabó con su vida, pero lo convirtió en una bestia temible. Lo desterró a él y a su ejército, que ahora son demonios.
La segunda teoría sería por celos. Lucifer estaba celoso porque Dios se había encariñado con su más reciente creación, los humanos, y como si no fuera poco para el celoso ángel, Dios ordenó que los ángeles cuidasen a los humanos y los guíen por el camino del bien. Pero explotó la furia de Lucifer cuando Dios les dijo que los humanos les pedirían milagros, y estos tendrían que concedérselos, haciendo que los humanos seamos jefes, según Satán. Por el momento, Satanás no está en el infierno, más bien Satanás anda por la tierra, buscando tentar a la gente al pecado, y por ende, separarlos de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el demonio, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El príncipe de la potestad ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás no vive en el infierno, él vive y trabaja en la tierra, y sobrevuela los cielos. Satanás es el padre de la mentira, que influencia y gobierna el mundo ahora mismo. Satanás quiere la adoración y utiliza el engaño y las distracciones para llamar la atención del hombre hacia sí mismo. El mundo adora a Satanás de una u otra forma, con excepción de los que son del reino de Dios y que por lo tanto están llamados a salir de los engaños de Satanás. Si una persona no es un hijo de Dios, por defecto, es hijo del demonio. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del demonio. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es importante saber esto, porque Jesús pronto regresará a la tierra y recogerá lo que le pertenece. Él derrotará a los seguidores de Satanás y reclamará a sus elegidos para él mismo. Finalmente, Satanás será arrojado al lago del fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después, Jesús juzgará a los incrédulos de acuerdo a lo que hayan hecho durante sus vidas. Cualquier persona cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago del fuego, donde Satanás y sus secuaces estarán para ese entonces. El infierno y el fallecimiento también serán lanzados al lago del fuego. Por lo tanto, hablando con propiedad, en ningún momento Satanás reside en el infierno, sino acá mismo, en la tierra, entre nosotros. Pero él estará encerrado permanentemente en un lugar muy caliente, que podía ser llamado un lugar infernal, para ser eternamente atormentado. Igualmente para los humanos que han pecado y no han sido justos.